Mi nombre es Daniela, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo una decisión impulsiva, guiada por la emoción del momento, cambió mi vida para siempre. Llevo casada con Roberto 7 años. Nos conocimos en la universidad y, después de varios años de noviazgo, decidimos dar el siguiente paso y casarnos. Nuestra relación siempre había sido estable, y aunque a veces me preguntaba si me había perdido de algo por casarme tan joven, siempre me convencía de que era feliz con Roberto. Sin embargo, algo empezó a cambiar en mí. Era difícil de explicar, pero sentía un vacío creciente, una sensación de estar atrapada en una vida que no había terminado de escoger del todo. Roberto era un buen hombre, trabajador, atento y cariñoso. Pero nuestra rutina se había vuelto monótona, y aunque él parecía satisfecho con nuestro estilo de vida, yo sentía que algo me faltaba. Tal vez era un deseo de aventura o simplemente la necesidad de sentirme viva y deseada. Todo comenzó hace 6 meses, cuando conocí a Fernando, el nuevo gerente del departamento de ventas en la empresa donde trabajo. No puedo negar que lo noté desde el primer día. Era alto, con una sonrisa encantadora y una seguridad en sí mismo que resultaba cautivadora. Aunque nunca fui de esas personas que se fijan en alguien de inmediato, había algo en el que despertaba una curiosidad y una atracción que no había sentido en años. Al principio, nuestros encuentros eran puramente profesionales. Nos reuníamos para discutir proyectos y estrategias de ventas, y nuestras interacciones se mantenían estrictamente en un ámbito laboral. Pero había miradas furtivas y pequeñas sonrisas que poco a poco se convirtieron en algo más. Era como si ambos supiéramos que había una tensión entre nosotros, pero ninguno se atrevía a cruzar la línea, hasta que lo hicimos. Todo cambió un viernes por la noche. La empresa había organizado una cena para celebrar el cierre de un contrato importante, y ambos asistimos. Recuerdo que durante toda la velada, sentí una especie de electricidad en el ambiente cada vez que Fernando y yo intercambiábamos miradas. Aunque la mayoría de mis compañeros de trabajo estaban bebiendo y disfrutando, yo me encontraba en un estado de ansiedad y emoción inexplicable. Después de la cena, un grupo decidió continuar la celebración en un bar cercano. La mayoría de los asistentes, incluido Fernando, se unieron a la propuesta, así que también decidí ir, pensando que podía ser un buen momento para socializar y relajarme un poco. Mientras estábamos en el bar, Fernando se sentó junto a mí y empezamos a conversar. La charla era casual, superficial al principio, pero poco a poco se tornó más personal. Me preguntó sobre mi vida, mi matrimonio, y sin darme cuenta, le confesé que últimamente me sentía insatisfecha. Es normal, a veces nos perdemos en la rutina, dijo él, con una mirada comprensiva. Todos necesitamos sentir que aún tenemos algo por lo que luchar. En ese momento, sentí una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si Fernando me entendiera de una manera que Roberto no podía. Me quedé mirándolo, y por un instante, me olvidé de todo lo demás. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo, si el alcohol, la soledad o simplemente la necesidad de sentirme deseada, pero terminé besándolo. Cuando nuestros labios se separaron, me sentí en estado de shock. Había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. Le dije que había sido un error, que debía irme, y salí apresuradamente del bar. Caminé de regreso a mi casa sintiéndome confundida, culpable y, al mismo tiempo, emocionada por lo que había pasado. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a lo que había sucedido. Durante los días siguientes, intenté evitar a Fernando en la oficina, pero él no hizo lo mismo. Me mandaba mensajes sutiles preguntándome cómo estaba, diciéndome que no debía sentirme culpable, que había sido algo mutuo. Al principio, lo ignoré, pero eventualmente mi resistencia se debilitó. Empezamos a vernos en la cafetería fuera del trabajo, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más íntimas y emocionales. No pasó mucho tiempo antes de que termináramos en su apartamento. Recuerdo cada detalle de ese día, la música suave que sonaba de fondo, el olor a café que flotaba en el aire, y el latido acelerado de mi corazón mientras él se acercaba. Mi mente me decía que me detuviera, que esto era una traición imperdonable, pero mi cuerpo y mi corazón anhelaban sentirme viva de nuevo. Fue una noche de pasión, y cuando todo terminó, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Empezamos una relación en secreto. Era arriesgado y, al mismo tiempo, emocionante. Cada vez que nos veíamos, me decía a mí misma que sería la última vez, pero no podía dejarlo.
La adrenalina de lo prohibido me consumía, y me convertí en alguien que no reconocía. Empecé a mentirle a Roberto, inventando reuniones de trabajo y viajes de negocios, mientras pasaba el tiempo con Fernando. Por un lado, sentía una culpa profunda, pero por otro, no podía evitar sentirme más viva que nunca. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Fernando comenzó a exigirme más, a pedirme que dejara a Roberto y que estuviéramos juntos oficialmente. Decía que lo nuestro era real, que no podía soportar seguir siendo el otro. En mi mente, sabía que Fernando tenía razón, era injusto para todos los involucrados, pero tomar una decisión parecía imposible. Empecé a notar que Roberto sospechaba algo. Se había vuelto más distante, y aunque no decía nada directamente, podía ver en sus ojos que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos en casa, me miró fijamente y me preguntó: ¿Estás bien, Daniela?, dijo, con una mezcla de preocupación y tristeza en su voz. Siento que te estoy perdiendo. No supe qué responderle. Mi garganta se cerró, y simplemente asentí con la cabeza. Esa noche, no pude contener las lágrimas. Sabía que estaba destrozando mi matrimonio, que estaba traicionando a alguien que me había dado todo, pero no podía encontrar la fuerza para detenerme. Finalmente, llegó el día en que todo se derrumbó. Roberto revisó mi teléfono mientras yo dormía y encontró los mensajes con Fernando. Me despertó de madrugada, sosteniendo mi celular en la mano, con una expresión de incredulidad y dolor. Me preguntó si era verdad, si lo estaba engañando. No tuve el valor de mentirle, así que simplemente asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. La conversación que siguió fue una de las más dolorosas de mi vida. Roberto estaba devastado, me gritó, me preguntó por qué lo había hecho, y yo no tenía una respuesta clara. Solo podía repetir que lo sentía, que no había querido lastimarlo. Me dijo que me fuera de la casa esa misma noche, que no quería verme. Llamé a Fernando y fui a su apartamento, sintiéndome completamente rota. Aunque ahora estaba libre para estar con Fernando, la relación entre nosotros no mejoró. Al contrario, la culpa y el peso de lo que había hecho comenzaron a pasar factura. Las discusiones se volvieron frecuentes, y empecé a darme cuenta de que Fernando no era el hombre perfecto que había idealizado. Había aspectos de su personalidad que había ignorado por estar cegada por la pasión, pero ahora, sin la adrenalina del secreto, esos defectos se volvieron imposibles de ignorar. Poco a poco, nuestra relación se fue desmoronando. No pasó mucho tiempo antes de que nos separáramos. Me encontré sola, sin mi matrimonio y sin la persona por la que había arriesgado todo. Me mudé a un pequeño apartamento y comencé a lidiar con el vacío que había dejado toda esta situación. En los meses siguientes, intenté hacer las paces conmigo misma, pero fue un proceso doloroso. Había lastimado a Roberto de una manera irreversible, y aunque intenté disculparme y explicarle lo que había pasado, él no quería saber nada de mí. Me sentía completamente sola, y me costó mucho tiempo aceptar la responsabilidad por lo que había hecho. Hoy, miro atrás y no puedo evitar sentir arrepentimiento. No solo por haber perdido a Roberto, sino por la persona en la que me convertí. Cometí un error que no puedo deshacer, y aunque intento aprender de esa experiencia, el peso de la culpa aún está presente. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.